Dicen que el silencio de la madrugada no siempre es paz. A veces, es un aviso, un susurro que algo no está bien. En una esquina cualquiera, donde el aroma del pastor suele atraer a los más hambrientos, Antonio, mejor conocido como Toño, vivía la noche que cambiaría su vida para siempre. Soy taquero, chambeo en una banqueta con mi humilde carreta. Mi vida es sencilla, si no trabajo, no como. Esta historia no es un cuento que inventé para pasar el rato, es algo que me marcó y que, aún después de tantos años, me cuesta entender. Comenzó diciendo Toño. Era ya pasada la medianoche. La calle, normalmente bulliciosa, se sentía vacía, un desierto envuelto en frío. Había despachado temprano a su ayudante, pensando que podía manejar la noche solo. Lo que no sabía era que esa decisión sería crucial. La luz amarilla del foco colgado iluminaba apenas su carreta. Los sonidos del trompo al girar rompían el silencio, acompañados solo por el chisporroteo de la grasa sobre el fuego. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos, lentos, firmes, resonaban como si fueran más de una persona, aunque solo apareció uno. Era un hombre alto, envuelto en una chamarra negra que no lograba ocultar su extraña presencia. Había algo en su porte, algo que hacía que cada fibra del cuerpo de Toño se tensara. «Dame un taco», dijo el hombre con voz ronca, casi como si cada palabra le raspó el pecho al salir. Toño, tratando de mantener la calma, preparó el taco con manos que parecían más pesadas de lo habitual. Sentía la mirada del hombre, una mirada que pesaba más que el tiempo. Al entregar el taco, no pudo evitar notar que los movimientos de aquel cliente eran raros. No sabría explicar por qué, pero algo en él no era normal. «¿No tienes miedo, taquero?», le soltó de repente, como si supiera que el miedo empezaba a apoderarse de Toño. Antes de que pudiera responder, se escucharon otros pasos. Esta vez, la figura que emergió del oscuro callejón era distinta. Caminaba con calma, su presencia no inquietaba, más bien traía una sensación de tranquilidad. A diferencia del primero, este hombre no parecía amenazante. «No le hagas caso», le dijo al primer hombre con firmeza. «Aquí también quieres empezar con tus juegos, ¿eh?». El primero soltó una carcajada, seca, burlona. Toño empezó a sentir que había cometido un error al quedarse tarde esa noche. Los dos hombres parecían conocerse. La tensión entre ellos era palpable, pero Toño solo quería terminar su turno y regresar a casa. «Taquero, ¿cómo te llamas?», preguntó el hombre tranquilo. «Toño», respondí con la voz temblorosa. «Toño, escucha bien lo que te voy a decir. No importa lo que éste te diga, no le sigas el juego. No estás listo para entender quién es ni qué busca». El hombre de la chamarra negra, quien seguía masticando su taco, volvió a reírse, ahora de forma más siniestra. «Ay, cálmate. Solo vine por un taco. ¿O también me vas a regañar por eso? Siempre tan dramático». Las palabras se intercambiaban, pero Toño no podía evitar pensar que algo estaba profundamente mal. Mientras el hombre tranquilo trataba de convencerlo de que ignorara al otro, el de la chamarra negra parecía deleitarse con la confusión de Toño. «Dime algo, taquero», le dijo el hombre negro. «¿Nunca te has preguntado qué pasa en esta calle cuando ya no queda nadie más? ¿Qué hay aquí que no puedes ver?». Toño tragó saliva, el sudor frío bajando por su frente. Sabía que algo extraño ocurría algunas noches, pero siempre lo ignoraba. «Solo trabajo aquí, señor. No me meto en nada raro». El hombre tranquilo interrumpió. «Toño, no le hagas caso. Termina tu trabajo y vete a casa». Pero el otro hombre siguió hablando. Su tono era suave, casi como un amigo que te ofrece un consejo bien intencionado. «Escucha, Toño, ¿nunca has sentido que mereces más que esto? ¿No estás cansado de servir a los demás, mientras tu vida apenas avanza?». Sus palabras golpearon a Toño en lo más profundo. Claro que lo había pensado. Trabajar hasta la madrugada por un sueldo que apenas alcanzaba, la lucha diaria por sobrevivir, pero ¿a qué costo? El hombre tranquilo avanzó un paso, su voz serena, pero llena de autoridad. «No escuches sus promesas. Lo que parece una solución, solo te traerá cadenas». El hombre de la chamarra negra sonrió, esa sonrisa que hacía que la piel de Toño se erizara. «Toño, la vida está llena de decisiones. Ahora mismo tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Solo necesitas decir que sí». El ambiente se volvió denso, el aire casi irrespirable. Toño quería moverse, apagar su fuego, irse corriendo, pero sus piernas no le respondían. Estaba atrapado entre dos fuerzas que no entendía. La luz del foco pareció intensificarse alrededor del hombre tranquilo,
mientras la sombra del otro parecía crecer, amenazante. «Ya basta», gritó Toño, su voz temblando de miedo y frustración. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?» El hombre tranquilo cerró los ojos, suspiró profundamente y le dijo: «Toño, no necesitas saber quiénes somos. Solo necesitas confiar en que esta noche puedes elegir lo correcto». «¿Y qué es lo correcto?», preguntó Toño, su voz quebrada por la desesperación. El hombre tranquilo sonrió con calma, mientras el de la chamarra negra daba un paso hacia atrás, visiblemente irritado. «Lo correcto», dijo el hombre de la luz, «es cerrar tu puesto, irte a casa y confiar en que tu vida vale más de lo que este hombre te ofrece». Toño respiró profundo. Su corazón le gritaba que corriera, pero algo en las palabras del hombre tranquilo le daba paz. Sin decir más, comenzó a recoger sus cosas. Al hacerlo, la figura del hombre de la chamarra negra empezó a desvanecerse, dejando atrás solo un eco de risa. Cuando la calle volvió a estar vacía, Toño se quedó frente a su carreta. Sabía que algo había cambiado esa noche, algo que nunca podría explicar, pero también sabía que había hecho lo correcto. Era una noche de verano, pero no cualquier noche. La humedad del aire parecía abrazar el pequeño pueblo de San Felipe, ubicado en lo más profundo de la selva mexicana. Entre sus escasas calles y casas de adobe, circulaba un rumor que ya nadie se atrevía a negar. Un objeto, insignificante para algunos, pero cargado de un peso sobrenatural para quienes lo habían visto de cerca, había empezado a moverse. La historia comienza con David, un joven de 22 años, quien trabajaba como guardia nocturno en el pequeño museo local. El lugar, aunque modesto, albergaba reliquias indígenas que contaban historias de tiempos ancestrales. Pero entre todas ellas, había una figura pequeña y aparentemente inofensiva, un muñeco de barro. Era una pieza artesanal que representaba a un hombrecito sentado, con una expresión enigmática y una mirada que, según decían los visitantes, parecía seguirlos. Los rumores comenzaron cuando una mujer mayor, Doña Carmen, juró que el muñeco movió su cabeza para mirarla mientras rezaba frente a él. Todos se rieron de ella, claro, pero esa misma noche sufrió un ataque de pánico y se negó a salir de su casa durante semanas. David no creía en esas historias. Era escéptico. Mientras hacía su recorrido por las vitrinas del museo una noche, se detuvo frente al muñeco. «Tú también te mueves, murmuró con sarcasmo antes de seguir su camino. Pero algo cambió esa noche. Cuando estaba a punto de cerrar el lugar, un ruido seco lo hizo detenerse. Música sube en intensidad brevemente y luego baja de nuevo. Era como si algo hubiera caído, pero cuando revisó la sala principal, no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, sintió un escalofrío. Decidió no darle importancia y se dirigió a su oficina para terminar el turno. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, su corazón se detuvo por un instante. El muñeco de barro ya no estaba en su vitrina. Revisó los monitores frenéticamente, pero no había señales de intrusos. Tomó su linterna y salió a buscarlo. Al entrar en la sala, se dio cuenta de que el muñeco estaba sobre el suelo, justo en medio de la habitación. «Esto es una broma», murmuró, pero algo en el aire le indicó que había algo más. Cuando intentó devolverlo a su vitrina, notó que el muñeco estaba caliente al tacto, como si hubiera estado al sol. A partir de esa noche, David comenzó a experimentar cosas extrañas. Las luces del museo parpadeaban constantemente, los objetos cambiaban de lugar, y en más de una ocasión, juró escuchar risas suaves provenientes de la sala donde estaba el muñeco. El incidente. Una noche, David llegó al museo con la firme intención de grabar lo que estaba sucediendo. «Si realmente hay algo aquí, voy a demostrarlo», pensó. Colocó su cámara en la sala principal y apagó todas las luces. Mientras esperaba, el silencio del lugar se volvió casi ensordecedor. Por momentos, parecía que el muñeco lo miraba desde su vitrina con una intensidad inquietante. De repente, el sonido de pasos rompió el silencio. No eran pasos normales. Eran ligeros, como si alguien descalzo caminara lentamente. David encendió su linterna, pero no había nadie. Decidió revisar las cámaras desde su oficina. Mientras observaba, vio cómo el muñeco movía lentamente la cabeza hacia la cámara, como si supiera que lo estaban grabando. «Esto no puede estar pasando», pensó mientras su respiración se aceleraba. Cuando regresó a la sala, encontró algo que lo dejó paralizado. El muñeco estaba fuera de su vitrina, de pie, frente a la cámara.
Su posición era diferente, sus brazos estaban extendidos y su boca parecía esbozar una sonrisa que no estaba ahí antes. Fue en ese momento que escuchó un golpe seco detrás de él. Música de terror sube, creando tensión. Al girarse, vio una sombra moverse rápidamente hacia el fondo de la sala. Sin pensarlo dos veces, tomó su cámara y salió corriendo del lugar. Esa misma noche renunció a su trabajo y decidió nunca más volver. El desenlace. David intentó olvidar lo ocurrido, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Comenzó a tener pesadillas recurrentes donde veía al muñeco observándolo desde la esquina de su habitación. Peor aún, en ocasiones despertaba con la sensación de que alguien estaba parado al pie de su cama. Meses después, el museo cerró de forma inesperada. Algunos decían que el muñeco había desaparecido, otros afirmaban que seguía ahí, esperando a su próxima víctima. Lo que es seguro es que las personas que trabajaron en ese lugar nunca volvieron a hablar del tema. Una advertencia. Comunidad, esta historia no es solo una advertencia sobre lo desconocido, sino un recordatorio de que hay cosas que no podemos explicar. Cosas que nos observan desde las sombras, esperando el momento perfecto para manifestarse. Si alguna vez visitan un lugar con objetos antiguos, recuerden, no todo lo que está inmóvil carece de vida. Y si sienten que algo los observa, tal vez no sea solo su imaginación. Música baja, dejando un ambiente de intriga y misterio. Y antes de despedirnos, comunidad, no olviden participar en el sorteo de los 5 libros autografiados que estaremos enviando a cualquier rincón del mundo. Solo dejen su comentario aquí abajo diciendo cuál fue la parte más aterradora de este relato y por qué creen que el muñeco tenía esa energía. Un sonido inquietante resonó en la penumbra de la habitación, un ligero crujir, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre hojas secas. La primera palabra que cruzó por mi mente fue venganza. Permítanme explicarles cómo llegué a este punto. Pero antes, advierto, esta historia no es para los débiles de corazón. Es un descenso a los rincones más oscuros del alma humana, donde los verdaderos monstruos no son entidades sobrenaturales, sino aquellos que viven entre nosotros. Tenía 18 años cuando mi vida empezó a desmoronarse. Crecí en un barrio humilde, un lugar donde la vida se mide por la cantidad de días que logra sobrevivir con lo mínimo. No terminé la escuela. En su lugar, trabajé en una carnicería. Allí aprendí a manejar cuchillos con una destreza que pocos alcanzan. Me acostumbré al olor metálico de la sangre, al peso de la carne en mis manos, al sonido seco de los huesos quebrándose. Poco a poco, me volví insensible a la violencia. Es parte del trabajo, solía decirme. Unos años más tarde, con lo poco que había ahorrado, monté un puesto de tacos. Al principio, no era gran cosa, una pequeña carpa, una parrilla vieja y un letrero hecho a mano. Pero el sabor de mis tacos pronto me ganó clientes leales. Fue ahí donde conocí a Magali, quien después se convirtió en mi esposa. Juntos construimos una familia. Teníamos 2 hijos, Felipe y Fátima. Mi vida era sencilla, pero feliz. Todo cambió la noche que Fátima, mi hija mayor, conoció a Jesús. Jesús era un muchacho del barrio. Desde el principio, algo en él no me gustó. Tenía esa mirada arrogante, una sonrisa que más parecía una mueca de desprecio. Sin embargo, Fátima estaba encandilada con él. «Papá, él es diferente», me decía. Yo sabía que no lo era. Jesús era el tipo de hombre que se alimenta del dolor ajeno, un depredador en busca de su próxima víctima. Meses después, Fátima se fue de casa para vivir con él. Mi esposa y yo estábamos destrozados, pero ¿qué podíamos hacer? Ella era mayor de edad, y estaba decidida a tomar sus propias decisiones. Intenté buscarla, hablar con ella, hacerla entrar en razón, pero Jesús la había aislado de todos. Las semanas se convirtieron en meses, y no sabíamos nada de mi hija. Hasta que una madrugada, bajo una lluvia torrencial, golpearon nuestra puerta. Era Fátima. Cuando abrí, casi no la reconocí. Su rostro estaba hinchado, cubierto de moretones. Sus ojos, que antes brillaban con vida, estaban vacíos. Llevaba puesta solo una manta vieja que apenas cubría su cuerpo. Al mirarla, sentí un nudo en el estómago. Mi hija había sido destruida. La ayudé a entrar, la abracé mientras lloraba, y le prometí que todo estaría bien. Pero en mi interior, sabía que no podía cumplir esa promesa hasta que Jesús pagara por lo que había hecho. En los días siguientes, intenté hablar con la policía.
No tenemos pruebas suficientes, me dijeron. Esto llevará tiempo. Pero yo no podía esperar. Jesús seguía libre, viviendo su vida como si nada, mientras mi hija luchaba por reconstruir la suya. Algo dentro de mí se rompió. Decidí que si la justicia no podía hacer su trabajo, yo lo haría por ellos. Pasaron semanas planeando cada detalle. Sabía que no podía fallar. Un amigo mío, Carlos, me ayudó. Él dejó su auto estacionado frente a la casa de Jesús, fingiendo que estaba descompuesto. Cuando Jesús salió para ayudarlo, Carlos le regaló una botella de tequila en agradecimiento. Lo que Jesús no sabía era que esa botella estaba mezclada con sedantes. Esa noche, esperé pacientemente. Cuando supe que Jesús había caído en la trampa, fui a su casa. La puerta estaba entreabierta. Entré sigilosamente, con un bate de madera en una mano y una mochila en la otra. Lo encontré dormido en el sofá, roncando suavemente. Por un momento, dudé, pero luego recordé el rostro de mi hija, sus lágrimas, su dolor. La rabia nubló mis pensamientos. Arrastré a Jesús hasta su habitación. Lo até a la cama con cuerdas que había traído. Aseguré sus manos y pies para que no pudiera moverse. Cuando despertó, sus ojos estaban llenos de pánico. Intentó gritar, pero ya había cubierto su boca con cinta adhesiva. Esto es por Fátima, le dije, y comencé. No entraré en detalles gráficos, pero lo que hice esa noche no fue humano. Jesús gritó hasta que su voz se quebró. Su sangre manchó mis manos, mi ropa, el suelo. Cuando terminé, lo único que quedaba de él eran restos irreconocibles. Su cabeza rodó hasta la esquina de la habitación, con los ojos abiertos en una expresión de horror eterno. Guardé algunos trozos en bolsas de plástico y los llevé al congelador de mi casa. Sabía exactamente qué hacer con ellos. Al día siguiente, abrí mi puesto de tacos como de costumbre. Los clientes llegaban, felices de disfrutar la mejor carne del barrio. Entre ellos estaban los padres de Jesús. Los observé mientras comían, ajenos a la verdad. Me agradecieron por la taquiza que les envié como muestra de cortesía. No dije nada, solo sonreí. Pero la justicia siempre encuentra su camino. Carlos, mi amigo, fue interrogado por la policía. Lo presionaron hasta que confesó. Una noche, llegaron a mi casa y me arrestaron. En el juicio, no intenté defenderme. Sabía que era culpable. Hoy estoy en la cárcel. Mi hija ha recuperado parte de su vida gracias a terapia, pero nunca será la misma. Mi esposa me visita de vez en cuando, pero nuestra relación está rota. A veces me pregunto si lo que hice estuvo justificado. ¿Fui un monstruo o un padre protegiendo a su hija? Tal vez ambas cosas. Lo único que sé es que los verdaderos horrores no vienen de fantasmas o demonios, sino del corazón humano. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que la venganza no trae paz. Solo deja un vacío imposible de llenar. Y ahora, mientras escribo estas palabras desde mi celda, entiendo que el mayor castigo no es estar aquí, sino vivir con el peso de mis acciones. Esta es mi historia. Juzguen ustedes si hice lo correcto. En mi colonia tranquila, donde todos se conocían y la vida transcurría sin grandes sorpresas, apareció una camioneta que estacionó frente al lote baldío frente a nuestra casa. Desde su remolque, un hombre bajó un carrito de tacos, su aspecto tan ajeno al barrio como el viento helado que llegó con él. Mi madre, siempre ocupada en su lucha diaria como madre soltera, no le prestó demasiada atención al nuevo vecino. Sin embargo, algo en su figura me inquietaba. Tenía una sonrisa demasiado amplia y una mirada que parecía buscar algo más que clientes. En cuestión de días, el puesto de tacos se convirtió en un éxito entre las mujeres del barrio. Todas hablaban maravillas de su comida. Los mejores tacos que he probado, decía la señora Carolina. La salsa es incomparable, afirmaba la señora Esther. Mi madre no tardó en sucumbir a la tentación de probarlos, y esa noche, con un entusiasmo inusual, me invitó a acompañarla. Llegamos al puesto, y el hombre, que se presentó como Fidel, nos recibió con una sonrisa casi servil. Pásele, joven, pásele, pruebe lo mejor que haya probado, dijo con una cortesía que, lejos de tranquilizarme, me resultó perturbadora. La forma en que miraba a mi madre, su insistencia en invitar los tacos. Algo no encajaba. Al principio, todo parecía inocente. Los tacos, deliciosos. Las visitas al puesto, regulares. Pero poco a poco, noté que Fidel se acercaba demasiado a mi madre.
La miraba como si ella fuera el único cliente en su vida. Ella, ajena a mi incomodidad, reía y agradecía su amabilidad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños desde la ventana. Era pasada la medianoche cuando vi a Fidel recogiendo su puesto. Justo cuando estaba por terminar, una mujer se acercó corriendo y subió a su camioneta. Mi corazón dio un vuelco. Era la señora Esther, vecina de nuestra cuadra. La vi sentarse en sus piernas, besarlo con una pasión que no podía ser de alguien comprometido. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en esa camioneta? Esa noche fue solo el comienzo. Empecé a observar desde mi ventana, cada noche con mayor curiosidad y temor. Mujeres del barrio, una tras otra, subían a su camioneta tras la medianoche. Cada una regresaba con una expresión extraña, como si un secreto pesado las acompañara. Todo cambió la noche que vi a mi propia madre salir sigilosamente de casa y subir a la camioneta de Fidel. Contuve el aliento mientras la veía desaparecer en el interior. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué lo hacía? Porque mi madre, tan fuerte y decidida, caía en los brazos de aquel hombre. Algo más estaba sucediendo, algo que no podía explicar. A la mañana siguiente, mi madre actuaba como si nada hubiera pasado, pero algo en su mirada había cambiado. Estaba más distante, más absorta. Por las noches, la oía murmurar mientras dormía. Y Fidel, cada vez más confiado, no solo se contentaba con el puesto, ahora comenzaba a entrar a nuestra casa. Fue en una de esas visitas cuando descubrí algo que me heló la sangre. Fidel dejaba una pequeña mochila en el comedor. Una noche, cuando ambos estaban en la sala, reuní el valor para revisarla. Entre billetes desordenados y utensilios de cocina, encontré un pequeño frasco con un líquido oscuro. La etiqueta tenía un dibujo de dos figuras abrazadas y unas palabras que nunca olvidaré: extracto de toloache. Corrí con la señora Daniela, la vecina más cercana y amiga de mi madre, para contarle lo que había encontrado. Su rostro se tensó al escuchar mis palabras. Ese hombre está embrujando a las mujeres, dijo con un susurro lleno de indignación. Llamó a una anciana conocida por su sabiduría en estas cosas, quien llegó esa misma tarde con un plan. Esto no será fácil, niña, dijo la anciana mientras preparaba un brebaje extraño en la mesa de Daniela. Tu madre está bajo un hechizo, pero podemos romperlo. Me entregó 2 frascos. Este es para tu madre, y este otro, para ese hombre. Pero ten cuidado, no puedes sospechar nada. Esa noche, mientras mi madre y Fidel reían y bebían en la sala, puse las gotas en sus bebidas con manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. Al día siguiente, repetí el ritual. Y al siguiente, poco a poco, vi a mi madre recuperar su claridad. Su mirada volvió a ser la de siempre, y con ella, llegó una determinación que me llenó de esperanza. Un día, mientras esparcía sal en el lote donde Fidel ponía su puesto, como me había indicado la anciana, noté que la clientela comenzaba a desaparecer. Los tacos ya no tenían el mismo sabor. Las mujeres del barrio evitaban su camioneta. Finalmente, una noche, mientras recogía su puesto, Fidel cayó al suelo, vomitando un líquido oscuro y espeso. Fue llevado al hospital, pero jamás regresó al barrio. Días después, una mujer llegó en su camioneta. Era su esposa, me explicó la señora Daniela. Fidel murió. Una enfermedad extraña, dijeron los doctores. Desde entonces, el lote frente a nuestra casa quedó vacío. Ni un solo puesto volvió a instalarse ahí. Y yo, con el tiempo, aprendí a valorar el coraje que tuve para proteger a mi madre de un destino oscuro. Así que, si alguna vez ven un taquero demasiado amable, con una mirada que parece esconder secretos, piensen 2 veces antes de probar sus tacos. Nunca se sabe qué más podría estar sirviendo.